Dile, Padre, te pido que hables tu palabra a mi vida. Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencernos de juicio, de justicia y de pecado. Que al leer tu palabra seamos tocados y podamos entender el mensaje espiritual que tienes para nosotros. Bendice cada familia, cada hermano y cada hermana, Señor, que están aquí presentes, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, que tu palabra no vuelva vacía, sino que pueda poner atención en estos minutos que nos quedan, prestar atención para entender, Señor, el principio de tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Libro de San Juan, capítulo 11. También quiero agradecer por el día de ayer a Virginia y todos los hermanos. Virginia estaba muy bendecida, todo el día estuvieron ahí con Guille sirviendo a Dios, muy agradecidos. Tuvimos un tiempo tremendo, desde las 8 de la mañana hasta las 9, creo, ¿no? O 20, 30, no sé qué hora era. Yo llegué a mi casa muy tarde, pero estuvimos 12 hermanos, bueno, 11 y un bebé, 12, de Buenos Aires, y estuvieron predicando, cantando la alabanza. En un momento pensé que nos íbamos a quedar sin batería porque le daba con todo. Tenía unos platillos espectaculares, bueno, hermoso. Tuvimos un tiempo hermoso con los niños, con los preadolescentes en realidad, preadolescentes y jóvenes. Y luego a las 5 de la tarde nos unimos algunos adultos de la congregación, pero fue realmente de Dios. Algunos fueron tocados por el Señor, Dios les bendijo. Tan bien que hace estar en un retiro, en una jornada juvenil, en un encuentro. Tan bien que le hizo a los adolescentes. Todos fueron tocados, todos fueron quebrantados. Algunos vinieron obligados, y yo felicito a aquellos padres que obligan a sus hijos, porque si Dios los va a tocar en la iglesia. Afuera va a ser muy difícil, tal vez van a estar rebeldes, pero la palabra no vuelve vacía, no vuelve vacía, no vuelve vacía. Está ahí firme. Recordaba ese pasaje donde el pueblo de Israel estaba en pelea, estaba en lucha, y estaban por ser vencidos por los asirios, y los asirios dijeron: no los vamos a matar, pero si todos los hombres de guerra le sacamos el ojo derecho. Está en el libro de Primera de Samuel. O sea, todos los hombres de guerra tienen que sacarse el ojo derecho. En las guerras, en las batallas, ellos usaban un escudo que más o menos les cubría su ojo izquierdo, y peleaban de un pedazo con el ojo para ver. Sacarse el ojo derecho era perder la capacidad de guerra. Aquel que iba tuerto a la guerra, en la guerra casi siempre se perdía un ojo, y principalmente el derecho. Así que este hombre, tomado por el diablo, muy astuto, con una inteligencia diabólica, dice: lo que queremos es que todos los judíos sean tuertos, que todos se saquen los ojos, si no los vamos a matar a todos. Y uno de esos reyes oró al Señor y clamó a Dios y dijo: Señor, no. Y él dijo: no vamos a perder esa capacidad de guerra, no vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo, no vamos a doblegar a eso. Perder el ojo derecho, hermanos, es querer cerrar y hacer la vista gorda de lo que vemos en la realidad del mundo. Perder el ojo derecho es no amonestar, es no ser firmes con lo que sabemos que tenemos que ser firmes. Perder el ojo derecho en la familia tiene que ver con no orar, con no exigir, con no tomar el liderazgo que Dios nos ha dado en nuestra casa, seas tú hombre o seas tú la esposa, o tal vez seas madre, cabeza de hogar. Pero Dios te ha llamado a pelear por tus hijos, a llevarlos al Señor. Y aunque algunos rebeldes y enojados estaban, en algún momento la palabra llega, la alabanza llega, el poder de Dios les toca. Y por esas experiencias en mi vida, yo he aceptado el llamado de Dios. Por esas experiencias cortitas en campamentos, en encuentros, en mi vida, cuando venía el mundo, cuando venía tremendamente el pecado, yo me acordaba de que también había un Dios que era real, que me había tocado, que me había ayudado. Pero si nuestros adolescentes no tienen un encuentro con Dios, no tienen un toque de Dios, cuando venga el mundo dirán: pero yo en la iglesia no tengo ninguna experiencia. Pero algunos pueden decir: yo no puedo negar que Dios me ha hablado, que Dios me ha tocado, que Dios ha estado conmigo, que Dios ha venido a mi vida. Amén. Una jovencita que llevábamos para allá, para Beltrán, muy, muy, muy mal, bueno, vino obligada y decía: pastor, yo no quería volver al Señor, pero en el camino nos decía:
Dios me ha tocado, yo sé que Dios quiere de mí algo, me ha costado muchísimo seguir a Dios. Tendrá que 14 años creo que tiene, 14. Me ha costado muchísimo, pero lloraba. Dios la tocó y dijo, yo voy a seguir a Dios con todo mi corazón. Así que gloria a Dios. La madre me había mandado mensaje, pastor, no quiere ir a la iglesia, está mal, pero después llegó con su corazón. ¿Quién cambia el corazón? Dios. Y lo hace en la iglesia, hermanos. Lo hace aquí, donde la palabra de Dios puede obrar. Entonces, los hermanos se tomaron el tiempo para ministrar a cada uno. Estuvimos alabanza. Y realmente yo estoy muy agradecido a Dios y vamos a seguir haciéndolo, ¿ven? Vamos a seguir haciéndolo. De que nuestros jóvenes, adolescentes, sigan al Señor. Que amemos cada vez más la iglesia y que los chicos digan, no quiero hacer otra cosa que irme a la iglesia. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Porque en la iglesia encuentro mis amigos, porque puedo reír, porque puedo jugar, porque puedo charlar con otros, pero sobre todo porque conozco a Dios y tengo experiencias con Él. Y eso es lo que tiene que formar la iglesia. Un lugar donde los chicos quieren estar, donde los jóvenes quieren estar. Por eso hay mucho trabajo para hacer. Amén. Dile que te al lado, que Dios nos ayude, que nos prepare, que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, porque somos débiles, porque nos cansamos. Amén. Y necesitamos más del Señor. Y a la noche, bueno, Dios me venía hablando de una palabra. Todo el día tenía en mente la palabra de Ur y Caleb. Eran los que levantaban las manos de Moisés cuando estaba en la guerra. Moisés tenía que levantar las manos para que ganaran la batalla los judíos. Y cuando la bajaban empezaban a perder. Así que Moisés ya estaba cansado, no podía levantar más las manos. Y entonces uno se paró de un lado y el otro se paró de otro y le levantaron las manos. Y yo sentí esa palabra en todo el día en mi vida, cómo tenemos que levantar las manos los unos de los otros. Pero en la noche el pastor dijo, vamos a levantar la mano del pastor. Dios me estaba hablando, era a mí, que yo también lo necesitaba. Y me quebranté, quería gritar, llorar, pero a gritos. Y qué bueno es cuando no limitamos la obra del Espíritu Santo, sino que si el Señor nos tiene que tocar, que nos toque. Si tenemos que llorar, lloramos. Si nos tenemos que caer, nos caemos. Pero que el Señor haga lo que tenga que hacer. A veces uno está en la mente, que no llore, que no se me corra ¿cómo se llama? ¿El rush? No. ¿El qué? El rímel. La pestañina. El colorete. Bueno, no, el colorete no se corre. Bueno. Y están ahí, oh, si me caigo se me va a arrugar el pantalón. No, hermano, que Dios te toque. Amén. Que el Señor obre. Si se te corre el ojo, el rímel, la pestaña, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Juan capítulo 11. Quiero hablar sobre la fe. Hay una familia de fe. ¿Cuántas familias de fe hay aquí? Y esta familia enfrentaron algo terrible. Juan 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Diga conmigo, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro, a su hermana, perdón, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, es decir, maestro, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Esto es, de día es conocer a Dios y de noche es la falta del conocimiento. Pero bueno, versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente,
Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no habéis estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, 40 kilómetros, 50. Y muchos de los judíos habían venido a morar, a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, y que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Vamos al versículo 30. ¿Salteamos o no? No. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella le consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, ¿qué le dijo? Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a sus discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y le dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Jesús qué? Lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, o sea, está descompuesto, porque ya son 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dile que tiene al lado: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, aleluya, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es tremendo lo que pasa y tremendo lo que el Señor nos enseña, o algunos principios que podemos tomar con respecto a la fe. Toda familia debe tener fe y debe creer en quién es el Señor, qué es lo que hace Dios y cuán poderoso es Él. La palabra clave en el libro del Evangelio de Juan es creer. Esa es la palabra clave en todo el Evangelio de Juan, es creer, que crean en Jesús. Por eso está creyendo. Aún el propósito del libro lo dice el libro de Juan capítulo 20, los últimos versículos creo, diciendo que fue escrito para que creyendo en Él tengamos vida, para que creyendo en las obras del Señor creamos que Él es el Hijo de Dios, y creyendo en el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, nosotros tengamos vida. Amén. Juan habla de creer.
El Señor Jesús hace muchísimos milagros para mostrar su divinidad y que era Dios. Sana a un ciego de nacimiento, multiplica los panes y los peces, convierte el agua en vino, levanta a un paralítico que llevaba 40 años en un estanque esperando para ser sanado, ayuda a la mujer samaritana y conoce lo que ella vivía, bendice y tiene conversaciones con Juan el Bautista. Juan el Bautista testifica de él, el apóstol Juan testifica de él, tiene encuentros con Nicodemo, un hombre que era un gran conocedor y reconoce que Jesús era el Hijo de Dios. Tiene encuentros con los fariseos 4 o 5 veces, en muchísimos versículos habla sobre los encuentros donde ellos no le entendían y él reconoce la divinidad. Y cada uno de los capítulos de Juan son atrapantes porque nos habla de Cristo, de su divinidad, de su obra, de que debemos creer en Él, porque si creemos en Él tendremos vida. Testifica Juan y da evidencias de cómo muchos creyeron en Él y cómo muchos milagros se hicieron y cómo encargó a los discípulos que predicaran el Evangelio. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21, Juan se toma el libro para escribir el 60% del libro, para escribir sobre los últimos días, las últimas 2 semanas del Señor. Desde el capítulo 13 hasta el 21 habla de las últimas 2 semanas. Y los fariseos odiaban a él, no le querían, no le soportaban. Pero ahora el Señor estaba por hacer un milagro en el cual ellos no podían negar. Aún en el capítulo 11 al final, ellos van a decir: lo tenemos que matar, porque este realmente es poderoso y nos va a destruir toda nuestra religión y todo lo que tenía que ver con la vida económica de aquellas organizaciones en ese tiempo. Pero Jesús les estaba dando muestras y señales de que Él es Dios, de que Él es poderoso para sanar, para liberar, para cambiar, para transformar, para detener el mar, para enmudecer los vientos, para multiplicar los panes y los peces, para conocer el corazón del hombre, para interpretar las Escrituras, porque Jesucristo es Dios. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Esta familia en particular era muy cercana a Jesús. Algunos dicen que se habían criado con Él y que Él les había tenido una amistad muy cercana. Era una familia en la cual sus discípulos y él se quedaron en varias ocasiones a dormir en Betania. Muchas ocasiones habían estado. Marta, María le habían reconocido, le amaban, le servían. María en una ocasión sacó un perfume de alabastro y le adoró, reconociendo que Él era Dios, que Él era Señor. Marta va a decir: yo creo que tú eres Dios, que yo creo que tú eres el Hijo de Dios. No solamente creían que era su amigo y que era un profeta, ellas tenían una fe tremenda. Ellas creían en Jesús como Dios. Lo mismo Lázaro, ellos sabían que Él era el Mesías. Jesús había tenido varios encuentros con los fariseos y los fariseos lo buscaban para matarlo, porque lo que decía ellos no lo podían soportar. Pero no lo mataban a causa del pueblo, no lo mataban a causa de la gente que estaba ahí con él y que lo seguían. Decían: si lo agarramos, lo arrestamos, la gente se va a levantar contra nosotros porque ellos tienen su esperanza en él. Por eso tuvieron que comprar a Judas y pedirle que le entregara de noche en un lugar donde nadie supiera. Pero Jesús sabía todo el tiempo el momento en que iba a morir. Una semana antes pasa esto. Él dice: vamos. Por eso Tomás dice: vamos con él para que muramos. Y aunque conocemos a Tomás como un incrédulo, en esta ocasión lo vemos como un hombre de fe, un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida, un hombre que estuvo dispuesto a decir: bueno, no entiendo muy bien lo que hace Jesús, pero yo sé que Él es el Señor y vamos a seguirlo, vamos con Él. Y sus discípulos con coraje fueron. Una semana antes lo habían querido apedrear y Él salió en medio de ellos y no lo pudieron tomar. Pero ahora eran las fiestas, estaban en una semana de fiestas. Y en ese día de la fiesta, en ese día, Él se para ahí en medio de todavía multitudes. Muchísima gente había venido, griegos y de todas las tierras, a adorar a Jerusalén. Era una semana donde adoraban. Y esta semana donde habían tantas gentes, Lázaro murió. Los planes estaban en el Señor. Había muchísima gente que iba a ver este milagro. Las multitudes, los griegos de muchas otras naciones, pero también los mismos fariseos y los mismos discípulos iban a ver este milagro, en donde Él iba a demostrar una vez más que Él era Dios, que Él es poderoso. Él va a declarar y va a decir:
yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Dios por esto. Hermanos, todos en la vida pasamos pruebas. Uno ve en el versículo 4, en la cual, aunque ellos habían visto a su hermano morir, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para gloria de Dios. Las pruebas en nuestra vida son para que el Señor se glorifique. Cuando alguien tiene fe, sabe que los tropiezos no son tropiezos, sino que son enseñanzas para acercarnos más a Dios, para entender. Que si hay problemas económicos, sabrá que Dios se mostrará en su naturaleza como Dios proveedor y que Él algo va a hacer, y lo veremos una vez más al Señor moviendo su mano para proveernos. Que si hay pruebas de salud, veremos a Dios sanador, que una vez más se mostrará como nuestro ayudador, como el que toca nuestras vidas y nos restaura. Y sabemos que la enfermedad no será para muerte, sino que será para glorificarlo al Señor y decir, he visto a Dios mi sanador, he visto a Dios mi sanador. Amén. Eso es fe. Fe es saber de que cada situación negativa que puedas vivir es una oportunidad para que Dios se manifieste en tu vida, para que Dios se manifieste en medio de tu casa, de tu alrededor. Y las familias tienen que tener esa clase de fe en medio de las pruebas, porque Dios saca, hermanos, de los momentos, de las circunstancias difíciles, saca cosas buenas para bendición. Transforma lo negativo, lo malo, lo seco en algo que sea fructífero, abundante, de gran bendición. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Fe es ponernos en las manos del Señor en cualquier situación. Dice que había un hombre que dijo que iba a cruzar las cataratas del Niágara por un alambre, ¿verdad? Una cuerda floja de un lado a otro. Así que convocó mucha gente, llegó al lugar y habían los que estaban del lado de Estados Unidos y los que estaban del lado de Canadá. Y todos miraban y gritaban y decían, ¿cuántos creen que yo puedo pasar? Nadie abrió la boca. Pero el hombre empezó a caminar en medio de todo el agua que había y sabiendo que podía morir, así que agarró una vara, empezó a caminar y fue y volvió. Y todo el mundo gritaba sorprendido. ¿Cuántos creen que yo puedo ahora pasar con una silla? Y la gente, algunos dijeron sí y otros, pero él agarró una silla y pasó de un lado con la silla y volvió con la silla. Y la gente gritaba tremendamente. Y después dijo, bueno, ¿y cuántos creen que puedo pasar con una carretilla? Y agarraron una carretilla. Y ahora toda la gente decía, sí, gritaba, sí pasa. Habían visto 2 veces que había pasado. Y dijo, bueno, ¿cuál está dispuesto en subirse en la carretilla? ¿Quién me acompaña? Que se sube en la carretilla y vaya. Y entonces ahí nadie quiso subirse, ¿no? Todos creían en él. Una cosa es creer en algo y otra cosa es tener fe. Fe es subirse a la carretilla. Cuando el Señor, hermano, nos llama a cada uno de nosotros, nos invita a creerle, a creer en aquello que para nosotros es imposible, a creer en aquello que nosotros decimos, bueno, no se ha visto, no sé cómo va a ser, pero sé que será. Dios necesita gente que en medio de las pruebas tenga esa clase de fe que sobrepasa la adversidad, que se levanta en medio de las situaciones y dice, pero yo sé quién es mi Dios, que no me dejará caer, que me sostendrá, que abrió los mares, que creó los cielos. Escuché de un predicador, el cual no sabía ni leer ni escribir, pero alguien le habló del Señor y él se enamoró de Cristo. Así que empezó a ir a sus comunidades a predicar la palabra de Dios. Y había gente con enfermedades como el cáncer o con tumores o ciegos, y él ponía la mano sobre ellos y decía, Señor, tú hiciste el cielo, tú hiciste la tierra, tú hiciste los mares, tú me diste aire, también lo puedes sanar. ¡Tuc! Y se sanaban las personas. Y esa era la oración siempre. Si tú hiciste el cielo, si tú hiciste los mares, se sanaban. Algunos de nosotros podemos repetir lo mismo, pero no es adacadabra, no son palabras mágicas. La fe es un resultado de convicción en el corazón. Él realmente creía que Dios había hecho todo y que así como Dios lo había hecho,
también lo podía hacer en otras personas y darles el milagro. Esa es la clase de fe que Dios pide en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa clase de fe que entiende Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Dígale que tiene al lado, todas, todas. Aún cuando metemos la pata, aún cuando estamos mal, nos ayuda bien. Dios termina convirtiendo, si le amamos a Él. Me gusta mucho lo que dice Génesis 50:20, cuando habla José a sus hermanos, cuando los perdona, y José le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Tremendo lo que entendía este hombre. Ustedes pensaron matarme, ustedes pensaron hacer mal conmigo, mas Dios, eso malo que ustedes pensaron, lo encaminó a bien. Y hoy ustedes son salvos y todo el pueblo tienen alimento por causa de eso. Hermanos, necesitamos personas que entiendan que en medio de sus situaciones algo Dios va a hacer. Que aun cuando no entienden lo que está pasando, Dios nunca llega tarde. Él bendice, Él ayuda. Que podamos entender que algo Dios va a hacer con la situación difícil que estoy pasando en mi casa, con mi cónyuge, con mis hijos, con mi enfermedad, con mi economía. Algo va a hacer porque he creído en un Dios todopoderoso, en un Dios que hace lo imposible, y no sé cómo lo hará, pero yo sé que lo va a hacer. Yo sé que Él es poderoso para levantar de la miseria al pobre, para restaurar la familia. Él es poderoso para cambiar el corazón duro, y lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tenemos que entender que Dios nos prueba. Y ahora había una prueba en esta familia que ellos decían: Él es el Hijo de Dios. Era una familia tal vez de la que más tenía fe, de la que más firme de que había. Pero ahora venía la prueba. Y cuando nosotros creemos en el Señor, nos vienen las pruebas. Pero la fe verdadera es decir: Señor, yo creo que tú estás en medio de esto. Aún la vemos a Marta diciendo: sí, Señor, me duele por mi hermano, pero sé que un día va a resucitar. También era una mujer de fe que entendía la palabra. Un día va a resucitar, un día lo voy a ver. Ella revela en su corazón. Pero el Señor le estaba desafiando a más, a ese presente. Sí, va a resucitar un día en el cielo cuando el Señor le llamara. Pero el Señor quería glorificarse a través de la vida de Lázaro. En segundo lugar, quiero que entendamos que los tiempos son de Dios. Dile que tiene al lado: los tiempos son de Dios. Amén. En primer lugar, dijimos que la prueba, hay pruebas en medio de toda familia. Y en segundo lugar, los tiempos son de Dios. Versículo 11. ¿Cuántos días se quedó cuando oyó que estaba enfermo? El versículo 11. Perdón, 6, versículo 6, 11, 6. 2 días, ¿no? Y entonces versículo 7 dijo: vamos ahora, este es el momento. Ya el Señor Jesús sabía que había muerto. Ya el Señor sabía el momento donde el Espíritu Santo le iba a guiar para que Él estuviera ahí. Tal vez en su humanidad Él quería ir antes para que no sucediera esto. Pero en esa parte divina, en lo divino de Jesús, Él tenía que esperar el tiempo que el Padre le indicara a través del Espíritu Santo. A veces, hermanos, pensamos que Dios llega tarde, que ya no hay esperanza, que ya todo está destruido. Pero encontramos acá cómo el Señor tiene todo en medio de cada situación. Cómo el Señor, cuando nos ve sufrir, sufre con nosotros. Juan revela la humanidad de Cristo diciendo, el versículo 35 es el versículo más corto de la Biblia. ¿Cuál es el versículo este? Jesús lloró. Jesús entiende nuestro corazón. Jesús entiende nuestras situaciones. Él sufrió nuestros dolores. Él llevó nuestros pesos, nuestras angustias. Y este versículo es una luz de esperanza para nosotros. Porque Él lloró, Él también sintió, Él también sabe. El libro de Hebreos 4 dice, porque también Él sufrió, se compadece de nosotros, porque sabe de nuestras debilidades. El libro de Salmos 8 dice, se acuerda que somos polvo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, porque Él las tuvo. Y dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús lloró.
estuvo realmente en su corazón entristecido, dice aquí, se llenó y se conmovió en extremo al ver la miseria humana, al ver el dolor, al ver lo que causaba en esta familia. Él sintió el peso de la tristeza. Por eso, hermanos, no nos acercamos a un Dios lejano, como decían los gnósticos, que no tenían nada que ver con los hombres. Nos acercamos a un Dios que se hizo carne, que vivió entre nosotros, que nos conoce tal y como somos y que llora con nosotros cuando lloramos, que sufre cuando sufrimos, pero que Él sabe que hay que esperar un tiempo, que en su tiempo obrará en nuestra vida, en su tiempo obrará en nuestra familia. Él llora cuando lloras, pero sabe que esas lágrimas te ayudarán a madurar, te ayudarán a crecer en la fe. Que esas lágrimas no son en vano, sino que te afirmarán aún más en saber que su gloria será en el momento oportuno. ¿Cuántos entienden esto? Dios está en medio de toda situación. Esta canción que dice: tú me amaste, mientras cantábamos, sin merecerlo, tú me amaste. Estos días he estado adorando al Señor y cada día que hablo con el Señor siento que Él está conmigo. Sé, mi fe, mi amor a Dios crece cada día, entendiendo que Él está en toda situación, que Él nos va a ayudar, que Él nos sostiene, que Él nos está probando, que hay una fe mayor que se tiene que levantar en nosotros, pero que nada nos tiene que hacer retroceder ni detenernos, porque Él está peleando a favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los tiempos son de Dios. Él cumplirá su promesa en el momento oportuno, porque todo a su tiempo es perfecto. Si comes una naranja de mi árbol, de mi casa en este tiempo, no está jugosa y está amarga y está verde. Pero si vienes en agosto, algunos en julio, pero realmente mis naranjas están en agosto y en septiembre. Y ahí vas a ver que en su tiempo son perfectas. Dile que tiene al lado: todo a su tiempo es perfecto. Dios hará el milagro a su tiempo, porque entonces cambiará los corazones, entonces se rendirán, entonces realmente veremos el obrar de Dios en todas las cosas. Él tiene el control. Juan 11:17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días estaba en el sepulcro. Para muchos era mucho tiempo. Su hermana dijo: ya hiede, ya no hay más posibilidad. La pregunta es: ¿cuántas veces perdemos la esperanza cuando vemos nuestras propias posibilidades? ¿Cuántas veces vemos nuestra esperanza destruida porque nos damos cuenta de que no hay remedio, que el doctor dijo no hay más? Pero yo creo, hermanos, que mientras respiremos hay oportunidad, que Dios tiene la última palabra. Yo creo en el Señor, que es el Dios de los tiempos, que trasciende sobre todo lo humano y que Él hará como tenga que hacer. Nunca es tarde para el Señor. Él lo hará a su tiempo y debemos ser pacientes y creer hasta ese momento. Debemos esperar hasta la obra de Dios, hasta que aparezca la gloria de Dios cumpliendo su propósito. Pero lo que Dios nos demanda es fe. Amén. Mire qué interesante el versículo 20, porque nos muestra algunas conclusiones humanas en medio de las dificultades. Dice que vino Marta y salió a encontrarle, ¿verdad? Versículo 21, y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué? Mi hermano no habría muerto. Versículo 32 dice lo mismo de María. Vino y se postó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y yo pensaba en esta palabra y cuántas veces nos sentimos débiles y atacados en la fe. Y en los momentos de prueba le decimos: Señor, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estuviste? Y si hubieses estado no hubiera pasado esto. Y me dejaste solo. Y cuántas veces esos pensamientos vienen, ¿no? En los medios de los problemas más grandes. Pero una verdadera fe es la que se repone en medio de esa situación y entiende que el Señor tiene el control. A veces le decimos: ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué permites esto, Señor? Pero hermanos, una de las cosas que debemos saber es que siempre Dios está, siempre está. Él prometió estar con nosotros siempre, y aún en el dolor, en las lágrimas, en las pérdidas, aun cuando vemos en nuestro
humano conocimiento, en nuestra limitada atmósfera, pensamientos de tiempo y espacio, cuando entendemos que Dios no está, Él está, porque Él trasciende nuestra vida, Él trasciende nuestros pensamientos y las realidades humanas que podamos estar pasando. Cuando dicen amén. Y lo que tenemos que hacer es postrarnos, porque aunque María en este caso le dijo, Señor, no sé qué pasó, ¿por qué no viniste antes? Ella seguía postrada a los pies del Señor. Vemos la entereza de una mujer de fe. Vemos a Marta, también una mujer de fe, que le dice, Señor, Señor, eres Dios, eres poderoso, eres mi Dios, sigues siendo Dios. No le dice, hola Jesús, hola, o otro nombre. Él le dice, Señor, ¿dónde estuviste? Pero sigue siendo Dios. Yo no entiendo por qué no viniste antes. No entiendo por qué no pasan las cosas cuando yo quiero que pasan. No entiendo, y tal vez muchas en esta tierra no vas a entender muchas cosas, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Dios sigue estando, hermanos. Dios sigue fortaleciéndonos y Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace en medio de cada tormenta y de cada situación. Y esa es la fe que trasciende a los milagros. Esa es la fe que provoca una verdadera adoración y una verdadera gratitud y bendición de Dios para nosotros. Esa es la fe que tenemos que pedirle a Dios. Señor, no entiendo por qué esto me está pasando a mí, pero sí entiendo que tú me amas y sí entiendo que tú tienes una salida y que juntamente con la prueba me vas a ayudar y que juntamente en este dolor me vas a fortalecer y me vas a levantar y juntamente con todos estos pensamientos me vas a equilibrar mis emociones y veremos tu gloria poderosa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, no hay que decir por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que quieres hacer? El Señor lo había dicho. Es para salvación, es para resurrección, es para restauración. Y hay muchas de las cosas que tú piensas que están muertas porque tus tiempos ya no van más, pero el Señor te dice, tranquilo, porque vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el poder de Dios. Amén. No sigas con tus conclusiones humanas, solo cree. Hay dos cosas, la fe y mis conclusiones, el humanismo, lo terrenal, mi impaciencia, mis pensamientos. Pero otra que sobrepasa es la fe. Y es ahí cuando tengo un montón de pensamientos que le tengo que decir, Dios, aunque no entiendo nada y la cabeza a mil, yo solo creo que tú estarás conmigo y me vas a ayudar hasta el último día de mi vida. Amén. Y que vas a hacer lo que tengas que hacer con mi familia o con quien tengas que hacer. En cuarto lugar, a veces nos pasa como María, que tenemos una fe vacilante, porque ella le dijo, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Jesús en el versículo 23 le dice, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Ella le dice, sí, Señor, yo creo. Pero el Señor le estaba hablando de esa resurrección. El versículo 27 le dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sabía que Él era Dios y que había venido al mundo y que podía hacer cualquier cosa. Aún ya había resucitado al hijo de la viuda de Naín y había resucitado a la hija de Jairo. Ella ya había visto y ella había creído y creía en esto. Pero luego en el versículo 39 dice, el Señor quita la piedra y Marta le dice, Señor, ya llevan 4 días. Y entonces en el versículo 40 le reprende y le dice, no te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios. Y a veces en la vida estamos así. Creemos, no creemos, creemos, no creemos. Creo, lo he visto, pero no lo puedo ver en mi vida. Se lo hizo en otro y Él es el Hijo de Dios, lo puede hacer, pero ahora estoy acá abajo. Y entonces el Señor nos reprende y nos dice, no te he dicho que lo puedo hacer. No te he dicho que yo lo voy a hacer en tu vida y en tu familia. Por eso recuerda al que tienes al lado, Dios lo va a hacer. El milagro que estás esperando, Él lo va a hacer a su tiempo. No dudes, porque Él lo hará. Él lo hará. Dígaselo, Él lo hará, porque Él es poderoso para hacer en su tiempo lo que tenga que hacer. Apláudale a Dios. Aleluya. Algo va a resucitar. Ponte sobre tus pies. Algo va a resucitar. Amén. Algo va a ser.
Hay una canción de Ruth Mixter que la he mencionado en otras veces, que se llama Dios lo hará otra vez. ¿La han escuchado? ¿Cuántos la han escuchado? Dios lo hará otra vez. Y ahí me gustaría cantarlo, pero no va a quedar si lo canto. Van a perder todo el culto de hoy. Pero ella dice, ellos dirán que el fracaso te alcanzó, tal vez te hieran, mas verás que aún estarás en pie. Por esa fe no has de caer. Y si no ves la puerta abierta para ti, abre los ojos de la fe y corre sin dudar, que Dios hará donde no hay. Porque yo sé, canta ella en la canción, en el coro, en un tono alto, yo sé que ahora hay piedras que Él va a remover y me levantará. Hoy sueños resucitarán. Lo creo porque sé que no hay dificultad en Él. Tus mares abrirá porque lo hará otra vez. Su nombre es el gran yo soy. Lo creo porque sé que mi fe agrada a Dios y Dios lo hará otra vez. Después hay otra estrofa. Ahora que tu corazón se parte en dos, que tu familia no está en pie y va sin dirección, no dudes en llamarlo a Él. Mi Dios es fiel, es tu abogado, es tu sostén. Sé que está obrando a tu favor y hay fe que agrada a Dios. Por esa fe no has de caer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El versículo 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo le creo a Dios, mis hermanos. Yo creo que el Señor va a restaurar las familias, que el Señor sana, que Dios hará lo que tenga que hacer. Yo creo que Dios restaurará a mi hermano un día para que predique su palabra. Yo creo que las promesas de Dios no fallan. Los que fallamos somos nosotros. Yo creo que Dios es fiel. Y esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Esa fe para entender que Él está en medio de tu situación. Cierra tus ojos y dile, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Y lo que está muerto va a vivir. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Y yo sé lo que harás en mi vida, en mi familia. Yo lo creo, Señor. Aunque a veces caigo, me debilito. Aunque a veces siento que estoy solo, que estoy sola. Aunque a veces, Señor, me falta la fe. Tú eres mi abogado. Tú eres quien me sostienes. Tú eres mi Padre, mi amigo. Por esa fe no voy a caer, Señor. Porque sé que tú estás donde no hay nada. Porque sé, Señor, que tú obras. Obras en la oscuridad, en la noche. Obras en el silencio. Porque sé que cuando todo está perdido, tú estás. Porque podríamos sentir el dolor de Marta y de María, Señor, diciendo, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no pasó esto? Pero tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el Dios que obra. Yo voy a hacer milagros poderosos. Hermanos, no todo está perdido. Hay algo de Dios. Hay algo que Dios está haciendo en medio nuestro y es ayudándonos a crecer en fe. Hay algo que Dios está haciendo en nuestro hogar y es transformarlo para que creamos en Él. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es la respuesta al hombre. Él es la respuesta a nuestras vidas. Yo creo que aunque está muerto va a vivir. Yo creo que aquellos negocios que están mal económicamente se van a levantar. Yo creo que aquel que está enfermo de muerte será para gloria y honra de Dios. Creemos en esta ciudad que aunque las noticias son negativas, habrá un avivamiento.
muerto, porque Él lo hará otra vez. Él lo ha hecho, y almas vendrán a los pies del Señor y corazones se arrepentirán. Yo creo que veremos familias realmente restauradas para la gloria del Señor. Creo corazones de jóvenes que les servirán a Dios con pasión en las naciones de la tierra, en la Argentina. Aleluya. Creo que Dios es fiel y hará de tu hogar un hogar como el que has soñado, un hogar de bendición, de servicio, de entrega. Creemos a milagros. Hay milagros en tu cuerpo, hay milagros en tu vida. Enfermedades se destruyen porque Dios hará milagros contigo, con tu familia. No temas, no desmayes. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, corre al altar. Vamos a orar para que Dios renueve tu fe. Aquellos que digan: yo necesito esa fe renovada. Vamos a orar por 2 minutos, pero ven al altar, levanta tus manos y dile: Dios, yo sé que tú estás obrando en mi vida. Sé que estás obrando en mi familia. Sé, Señor, que grandes milagros harás con nosotros. Porque hay gloria, porque hay poder. Tú eres el Dios todopoderoso. Hermano, Él dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Aleluya. Hoy puedes decir: hijo mío, padre, madre, no sé cómo se llame, ven fuera. Ven fuera de tu incredulidad. Ven fuera de toda muerte espiritual, de toda pobreza. Tu negocio resucita, tu familia resucita. Esa fe, aleluya, se levanta porque hay algo que va a resucitar. Un corazón de amor, un corazón de restauración. Decláralo, porque si Jesús lo dijo, así será. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. Rey de milagros, Rey de restauración, poderoso Dios. Hermano, oro por restauración, para que Dios restaure lo que está muerto. Para que Dios levante en tu vida, en tu familia, lo que se ha muerto, lo que se ha acabado, lo que sientes que se acaba la fe, que no hay esperanza. Hoy se levanta, hoy se levanta, hoy se levanta, porque Él lo hará otra vez. Aleluya. Él abrió el mar, Él sigue abriendo los mares. Él removió la piedra, Él removerá las piedras del corazón endurecido. Oh, hermano, dile a Dios: yo lo creo, Señor. Creo a tus promesas, oh Dios. Creo que lo que es imposible para mí es posible para ti. Creo, Señor, que levanta los ministerios, que levanta los dones, los talentos, que aquel que estaba muerto vive. Aquel que estaba muerto lo veremos vivir, Señor. Esos ministerios muertos, esos dones muertos. Oh, porque entonces cantaremos: eres la resurrección y la vida. Eres la resurrección y la vida. Cantaremos un cántico que diga que Él es la vida, que Él es la resurrección y la vida. Oh, Señor Jesús, aún declaramos que la construcción del templo, que por un lugar está muerta, Señor, se levanta. Ese templo se levanta, Señor. Oh, porque lo que está muerto revive en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay almas que vendrán a restaurarse, hay vidas que vendrán a restaurarse. Muchas personas muertas, muchas personas en angustia, en dolor, pero Dios las traerá para restaurarse, para levantar lo que estaba muerto. Si hay algo que estaba muerto en tu vida, vuelve ese primer amor, esa vida de adoración, esa vida de comunión, vuelve a vivir, porque hoy el Señor dice: sal de la cueva. Todo lo que hay adentro de tu interior, como Lázaro, hoy los muertos resucitan en el nombre de Jesús.
Oh, Sherebebebe Kiaramama Cantarabayeshia. Hay poder de Dios para liberar, poder de Dios que rompe cadenas, poder de Dios que rompe ataduras, poder de Dios que libera los mentes y los corazones, poder de Dios para que tu familia haya ese amor en tus hijos, esa bendición, para que mi casa y yo sirvamos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Enfermedades del diablo, de muerte, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuerzas del Señor, fuerzas del Señor. Hoy resucitan tus sueños, hoy resucita lo que estaba muerto, porque Él es la resurrección y la vida. Y no eres tú quien lo resucita, soy yo, dice el Señor. Aleluya, yo soy la resurrección y la vida. Él transforma los corazones. Corazones vuelven al Señor. Corazones vuelven al Señor. Ministros renuevan su pacto con el Señor. Dile: Dios, tal vez estaba muerto, cansado, pero aquí estoy. Te doy mi vida, te quiero servir. Te quiero servir. Porque tú harás todo a tu tiempo, Señor, en mi vida. Pero yo no dejaré de creer, aun cuando mis fe, mis posibilidades ya no tienen más, Señor, salida. Aun cuando mi carne y mis ojos me muestran lo contrario, yo sigo creyendo a ti, Señor. Yo sigo creyendo a ti. Hermanos, hay un Dios real que está con nosotros. Hay un Dios de imposibles. Hay un Rey de imposibles. Él es el Rey de imposibles. Eso que es imposible para el hombre es posible para nuestro Señor. Y diga conmigo: mis ojos verán tu gloria. Yo veré tu gloria y te glorificaré. Señor, yo te exaltaré, te glorificaré en todo tiempo, porque sé que tú lo harás. Sé que tú lo estás haciendo en mi vida, en mi hogar. Sé, Señor, que lo que estaba muerto vive. Sé, oh Dios, que algo va a cambiar, algo va a cambiar. No sé cómo tú resucitaste, pero tu palabra lo hará. La voz de tu palabra sale. Aleluya, 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 aleluya. Levanta tus manos, adórale al Señor. Fuego de Dios, Dios te toca, Él te toca, Él te toca. Él toca tu vida ahí donde estás. Él renueva tus fuerzas. Dile: Dios, ese amor, que no se pierda el amor por el Señor. Que no bajemos los brazos, que nada nos cargue, que amemos los unos a los otros, que creamos en eso que Dios nos ha dado, que cuidemos lo que Dios nos ha dado.